El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Somos 48.258.000 colombianos, dice el DANE, al revelar resultado oficial del censo. Más mujeres que hombres hay en Colombia. Protestas y bloqueos en Bogotá por reclamos laborales de Rappi. Conductores de ambulancias también reclaman. Fiscalía investiga muerte de una mujer en Bogotá luego de cirugía estética. Escalada violenta del ELN. Francotirador asesina a teniente del ejército. Comisionado de paz denuncia ante la ONU al ELN por secuestro de niños. Dirigentes de partido FARC en Bogotá denuncian amenazas. Presidente Duque hace llamado a iglesias para luchar contra consumo de droga. Ultimátum de la UNESCO a Cartagena. Desilusión popular por languidez de desfile militar organizado por Trump. Incendios por violento temblor en California. Demoledor informe contra Maduro presenta expresidenta Bachelet ante la ONU. Empresario brasilero se suicida frente a ministro de Minas. Las artesanías y el diseño nacional se unen en un proyecto que enaltece nuestros orígenes ancestrales. En minutos nos conectamos desde el claustro Las Aguas, sede de Artesanías de Colombia, para que vean cómo inicia el proceso creativo de piezas únicas. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Más por temor que por convicción, el pago de impuestos reporta un importante aumento de recaudo. 2. Transmilenio comienza otra etapa de su vida en Bogotá. 3. La JEP es la única garantía que nos queda para conocer lo que sucedió en el conflicto, dice un brillante jurista. Primera ñapa. El serio reclamo de la ANDI al ministro de Agricultura. Y tengo ñapa. Y la Corte sigue sin elegir magistrados por peleas internas. 1, 2, 3. La ñapa de la ANDI brava y mi ñapa de pelea al cierre. Y en deportes, Nápoles compra al arquero David Ospina al Arsenal de Inglaterra. Falcao admite que su futuro es incierto y James no tiene destino asegurado. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión central de CMI. En esta emisión tendremos información detallada sobre los datos del último Censo Nacional de Población. Estos datos definitivos fueron revelados esta tarde por el director del DANE. Pero entre tanto vamos a ir con otras noticias. El ELN lanzó una escalada terrorista en el oriente del país. Un teniente del ejército fue asesinado por un francotirador en norte de Santander. El hecho más grave ocurrió en Teorama, norte de Santander, donde murió por disparos de un francotirador del ELN el teniente del ejército César Salamanca Saavedra. En San Pablo, sur de Bolívar, el ejército frustró un atentado preparado por el ELN. La guerrilla había dejado varios camiones con explosivos en una carretera. Las cargas explosivas fueron detonadas de manera controlada por los militares. En Arauca, la guerrilla atentó contra el oleoducto, causando daños menores. El gobierno rechazó estos hechos terroristas ocurridos mientras el ELN enviaba desde Cuba mensajes de paz. No es congruente. De un lado mandan un mensaje, quieren seguir en las negociaciones eventuales que se puedan dar con este gobierno, pero del otro lado no hay sino actos hostiles contra la fuerza pública, especialmente en Arauca y en la zona del Catatumbo. Y eso es una realidad. Las acciones del ELN han ocurrido principalmente en municipios fronterizos. Ellos están replegados en Venezuela y allí están reclutando personas, sin lugar a dudas, de eso tenemos pruebas. Y en general gente joven, esperamos que no sean menores, pasan a Colombia, enfrentan la fuerza pública y se repliegan a Venezuela. El gobierno insiste que no hay condiciones para negociar con el ELN. Y ante la Organización de Naciones Unidas, el gobierno interpondrá una denuncia contra el ELN por los presuntos delitos de secuestro y reclutamiento de menores. Estas son las imágenes del ELN que han encendido las alertas del gobierno nacional. Como celebración de su aniversario, el hombre encapuchado, alias Uriel, usa en el video a niños, lo que para las autoridades significa la violación de los derechos. Señalar la violación de todos los derechos posibles a estos menores que aparecen hoy en un video del ELN y por informaciones que tenemos de inteligencia está en la zona del Chocó.
El gobierno recurrirá a instancias internacionales para denunciar a esta guerrilla por 2 graves delitos. La primera denuncia debe hacer ante las Naciones Unidas, también por el presunto delito de secuestro y también de reclutamiento de menores. Para el comisionado, esto demuestra una vez más la falta de voluntad por parte de esta guerrilla para culminar un proceso de paz. ¿Por qué el ELN no le dice al país realmente si tiene una voluntad de paz genuina y deja de reclutar menores, que es una de las conductas que ha pedido el señor presidente dejen definitivamente? En el video, los niños no solo inflan globos con los colores alusivos a la bandera de esta guerrilla, sino además son puestos enfrente de ella. Colombia tiene 48.258.000 habitantes. Así lo indicó el DANE al revelar los resultados del último Censo Nacional de Población. Los datos confirman la tendencia del país al envejecimiento. En Colombia hay 48.258.000 personas según el censo. El 51,2% de los habitantes son mujeres y el 48,8% hombres. Colombia pues tiene un stock de inmigración internacional muy cercano a los 600.000 habitantes y por consiguiente tenemos que hablar de 48.2 millones de habitantes o de residentes en el territorio nacional. La jefatura de hogar en hombres bajó de 70,1% a 59,3%. La de mujeres avanzó de 29,9% a 40,7%. Tenemos en Colombia más hogares que están en cabeza de mujeres que trabajan y de mujeres que son muchísimo más educadas, porque la tasa de asistencia escolar en educación superior se incrementó en casi 10 puntos porcentuales para la población femenina en el país. Según el reporte del DANE, la población colombiana está envejeciendo. 9,1% de la población es mayor a 65 años. En 2005, el indicador estaba en 6,3%. Esas predicciones estaban sobreestimando la población joven y que estaban subestimando la población entre 30 y 40 años y particularmente la población adulta mayor. Lo anterior reafirma la necesidad de una reforma pensional o a la vejez. Eso requiere que el país responda con contundencia con una política pública de envejecimiento y de inclusión de la población adulta mayor. Según el censo, la población que vive en apartamentos sigue al alza. En 2005, el 68,68% vivía en una casa. Esa cifra bajó a 61,53% en 2018. Además, en 2005, el 24,8% vivía en apartamentos y esta cifra se incrementó a 32,7% en este censo. El 18,5% de los hogares es unipersonal, el 21,1% de 2 personas, el 23,2% está conformado por 3 integrantes, el 19,5% por 4 y el 16,8% por más de 5 personas. Con base en el censo, se avecinan ajustes en las estadísticas de desempleo. Para que a finales de 2020 podamos tener el empalme de las series y poder garantizarle al país que las cifras de desempleo, de informalidad y de subempleo efectivamente corresponden a la pirámide poblacional que estamos presentando en su versión definitiva el día de hoy. El DANE reveló además que en 2021 se debe realizar un censo económico. En otras noticias, el Consejo de Estado inició el estudio de una demanda de pérdida de investidura contra el senador Álvaro Uribe Vélez. El alto tribunal ordenó la práctica de pruebas para establecer si el parlamentario incurrió en alguna irregularidad al participar en la votación sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, pese a que en 2017 se había declarado impedido para pronunciarse sobre el trámite de la iniciativa. Y la Fiscalía formulará cargos al exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y a los excongresistas Argenis Velázquez y Julio Gallardo por su presunta vinculación con el escándalo del Cartel de la Toga. La Fiscalía reveló 4 nuevas decisiones en el caso conocido como el Cartel de la Toga, escándalo que involucra el pago de millonarias sumas de dinero al exfiscal Luis Gustavo Moreno y a los magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo. El magistrado auxiliar Camilo Ruiz, quien hacía parte del despacho de Malo, fue llamado a responder ante la justicia por el delito de cohecho por presuntamente entorpecer varios procesos que adelantaba en la Corte Suprema. Pero Ruiz no fue el único citado por la Fiscalía, pues los excongresistas Argenis Velázquez y Julio Gallardo tendrán que responder por el delito de cohecho por contactar a la red de corrupción para recibir beneficios en varios procesos que se adelantaban en su contra.
El primo de Alejandro Lyons, Luis Ignacio, también fue llamado a imputación por ser el intermediario entre el ex senador Musa Bezaile y el ex fiscal Moreno para la entrega de 2.000 millones de pesos. Por este caso, los exmagistrados Ricaurte y Bustos enfrentan un juicio por varios delitos. La Justicia Especial para la Paz abrió la puerta para que los agentes del Estado que aporten la verdad sobre el conflicto queden en libertad. Los magistrados de la sección de apelación decidieron que los miembros de la fuerza pública podrán obtener la libertad condicionada y anticipada sin cumplir el requisito de los 5 años mínimos de detención, que fue definido después del acuerdo de paz. Este beneficio adicional es solo para los agentes del Estado que hagan aportes a la verdad tempranos, exhaustivos y extraordinarios. La sección de apelación de la JEP también determinó que cuando ocurran estos casos de aportes extraordinarios a la verdad, los comparecientes pueden acceder a un proceso prioritario dentro de la JEP que les permita resolver de manera temprana y definitiva su situación jurídica. Tras estas modificaciones, más militares de alto rango podrían asumir sus responsabilidades jurídicas y delatar a sus cómplices para obtener beneficios y no elegir la opción del juicio en el que podrían defender su inocencia. Estas decisiones hacen parte de un auto en el que los magistrados de la sección de apelación confirmaron la negación de la libertad al general Henry Torres Escalante, procesado por falsos positivos en el departamento del Casanare. Dirigentes del partido FARC denunciaron amenazas en su contra. Aseguran que en por lo menos 8 localidades de Bogotá hacen presencia grupos ilegales que están aislando a los ciudadanos y que no permiten realizar ningún tipo de proselitismo político. Líderes del partido FARC en Bogotá radicaron una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del alcalde Enrique Peñalosa, pues aseguran que no ha hecho nada por su seguridad y la de otros defensores de derechos humanos en la capital del país. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha corroborado la presencia de grupos paramilitares en Kennedy. Los líderes sociales, las organizaciones sociales viven amenazadas todos los días. Mantenemos un hostigamiento frente a las actividades que se realizan en los territorios. Por ejemplo, en el caso de Bosa, en este año llevamos 3 asesinatos con desmembramiento, llevamos 4 casos de panfletos amenazantes en 16 barrios distintos. Estos dirigentes del partido FARC piden sancionar al alcalde Peñalosa, pues además no ha respondido a las alertas tempranas que dan cuenta de la presencia de grupos armados en la ciudad de Bogotá. Y el presidente Iván Duque, en la conmemoración del Día de la Libertad de Cultos, pidió a las iglesias apoyar la lucha contra el consumo de drogas. Durante la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, el presidente Iván Duque aseguró que el país debe volver a la conversación de la familia, en la medida en que consideró que existen muchos sectores que califican esta discusión de debates extremistas. Lo que nos permita a todos, en medio de la separación de Estado e Iglesia, ser capaces todos de acompañar un propósito para Colombia. El presidente además invitó a las iglesias a que sean aliadas en la defensa de la familia como núcleo de la sociedad y a luchar contra el consumo de estupefacientes. ¿De qué nos sirve a nosotros escalar en las pruebas PISA cuando estamos viendo a mucha juventud perdiéndose en el territorio ante la tentación de la drogadicción o el reclutamiento en las bandas ilegales? El gobierno firmó 2 actas, la primera sobre el derecho de la educación y la libertad religiosa y de cultos y la segunda para el reconocimiento y fortalecimiento del aporte a la paz. Representantes de Mota Engil, firma la cual se le adjudicaron varios contratos para la construcción de colegios que hoy presentan inconvenientes, dijeron que los retrasos no son solo responsabilidad de esa compañía. Además, aseguraron que el Estado les debe 45.000 millones de pesos por concepto de obras ya terminadas. El representante de Mota Engil, firma a cargo de la construcción de 247 colegios en 3 años, aseguró que las demoras en las obras adjudicadas en 2016 no son responsabilidad exclusiva de ellos. Tenemos las curadurías que son responsables por emitir las licencias, tenemos las empresas de servicios públicos, tenemos las propias interventorias que son responsables por revisar y aprobar los diseños y en toda esta cadena hay demoras. Dijo que los problemas de sus proyectos se solucionarían si les pagaran 45.000 millones de pesos que les deben por concepto de obras terminadas y ya entregadas. Hay que resolver esas controversias que nos están generando un desequilibrio fuerte en el flujo de caja. Hoy día tenemos alrededor de 45.000 millones de pesos de trabajos que están ejecutados. Advirtió que la posibilidad de ceder sus contratos con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE no la han contemplado. La solución no es ceder los contratos, la solución es resolver el problema que tenemos hoy día
en el flujo de caja. Germán Mora Insuasti Ingenieros, la otra firma a la que se le adjudicaron contratos, 85 en total, ya cedió 75 de ellos. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de visita en Colombia, aseguró esta noche en una charla en Bogotá que no comparte ninguna intervención militar en Venezuela ni en ningún país de América Latina. A instancias de la Corporación Vivamos Humanos que dirige el expresidente Ernesto Samper, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dictó hoy una charla en Bogotá. El tema, América Latina. Su idea, fortalecer la democracia. Sobre Venezuela, no está de acuerdo con ninguna intervención. Yo no concordo con una intervención militar en América Latina. Y jamás concordaré. Principalmente cuando yo sé que algunos quieren tirar las castañas del fuego con manos latinoamericanas. Y aunque habló de democracia, no quiso referirse al régimen de Maduro en Venezuela. Que no iré responder a este tipo de pregunta, porque no es una pregunta, es una provocación, compañeros. Tras visitar Medellín y Bogotá, la expresidenta Dilma Rousseff regresa esta noche a Brasil. Bueno, y formalmente ya hoy pidió la UNESCO o fijó el plazo de 1 año y medio a Cartagena para que entregue el informe sobre el estado de las construcciones que son consideradas patrimonio de la ciudad. Finalizar el plan de manejo y protección y delimitar el área de influencia del centro histórico fueron una de las peticiones que hizo la UNESCO durante el Comité Mundial que se realiza en Bakú para que Cartagena continúe siendo patrimonio histórico. Nosotros venimos socializando el PEN con todas las entidades que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Estamos recibiendo todos los insumos, estamos mirando todo lo que han hecho para llevarlo al ministerio, que es quien da la aprobación. Otra de las recomendaciones dadas por la UNESCO fue la demolición del polémico proyecto Acuarela en cercanías al Castillo San Felipe y que no es ajeno a la falta de los reglamentos del PEN y el POT que necesita la ciudad para la conservación de su patrimonio. Anuncian que efectivamente este proyecto altera el valor universal excepcional que llevó en su momento a que Cartagena estuviera inscrita en la lista del Patrimonio Mundial y nos instan a que este proyecto sea demolido para que justamente se restituya ese valor universal excepcional. Por su parte, los representantes del proyecto sentaron su posición. Al Ministerio de Cultura ya el consorcio constructor le ha mostrado de todas las formas la disposición para llegar a un acuerdo. A finales de 2020 el país deberá presentar un nuevo informe sobre los avances para la conservación del patrimonio y donde también se deberá incluir un escrito sobre el Hotel Santa Catalina que también llamó la atención de la UNESCO y que estaría violando algunas normas urbanísticas. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez, aseguró que el paramilitarismo sigue activo en Colombia. Para el magistrado Iván Velázquez, en el país aún hay presencia de paramilitarismo y esta sería el causante de los homicidios de líderes sociales. Pues que hay una presencia del paramilitarismo es indudable, ustedes lo reportan todos los días. ¿Y eso estaría relacionado con el homicidio de líderes? Me parece que hay que asumir con seriedad, con responsabilidad, este asesinato de líderes y de desmovilizados. La experiencia del exterminio de la Unión Patriótica no puede pasar en vano en el país. También fueron asesinados de a uno y fueron más de 4.000. El magistrado Velázquez tuvo una intervención durante el Festival de Poesía de Medellín con el tema Pensamiento y Justicia. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo que su país está a la espera de una respuesta de la justicia colombiana sobre el caso de Jesús Santrich. El diplomático estuvo acompañado del senador Bob Menéndez. El embajador de Estados Unidos en Colombia se refirió hoy a la situación judicial que debe afrontar con su país el ex líder guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich. Nosotros hemos cumplido con los términos del tratado de extradición en lo de la extradición de señor Santrich. Hemos hecho lo que podemos hacer bajo la terminología del tratado y estamos esperando la respuesta del sistema judicial al tanto. Esta visita del embajador y congresista a Cúcuta servirá para que las ayudas humanitarias continúen llegando a la población venezolana afectada y que está viviendo por ahora en esta región de Colombia.
Y a los 68 años de edad falleció en Bogotá el exconcejal Carlos Romero, esposo de la exministra y exalcaldesa Clara López. Romero era abogado e inició su actividad política en el Partido Comunista. Estuvo vinculado durante varios años a la Unión Patriótica. En el 2008 renunció a su curul en el Consejo de Bogotá para que su esposa se convirtiera en secretaria de gobierno de la capital del país. De otra parte, en las últimas horas, al norte de Bogotá, un grupo de rapitenderos quemó las maletas que utilizan para la entrega de domicilios. Exigen mejores condiciones laborales. Hasta las oficinas de Rappi en el norte de Bogotá llegaron los domiciliarios para protestar por las precarias condiciones laborales. Esta es una empresa de papel. Tú buscas por internet y te dicen que nosotros ganamos 10.000 pesos por hora. Pedido 5.000, 6.000. Eso es embuste. Yo hoy trabajé 4 horas y tengo 19.000 pesos. En moto, ¿tú crees que es justo? No es justo. Porque nosotros no gozamos de ningún beneficio laboral. Hoy que estamos exigiendo, lastimosamente hay cancelación de pedidos que no les pagan a las personas el esfuerzo adicional que hacen. 2, no hay un mínimo. Aseguran que no tienen prestaciones sociales, ni siquiera un seguro que los ampare en caso de accidentes. Aquí todos hemos sufrido accidentes y tú vas con tu número de identificación a reclamar tu URL. Tú vas con tu número de identificación a reclamar tu URL y esa vaina no existe. En medio de las manifestaciones quemaron algunas maletas y tapetes enfrente de la empresa, cuyo acceso estuvo bloqueado y sus empleados retenidos por más de 4 horas. Rappi, a través de un comunicado, rechazó la protesta y aseguró: estamos abiertos a entablar un diálogo constructivo sobre las bases del respeto, una vez cesen las vías de hecho. Y los tripulantes de ambulancias también protestaron en Bogotá. Advierten sobre demoras en el servicio ocasionadas por la entrada de una nueva regulación en la capital del país. Hace 4 días entró en vigencia el decreto que promete acabar con las ambulancias Casasoa en Bogotá, pero según denuncian algunos tripulantes, el nuevo sistema ha alargado el tiempo de respuesta de estos vehículos de emergencia. Pasamos de 15 minutos a más de 40 minutos. ¿Por qué más de 40 minutos? Se están demorando, se está quedando la gente gritando en el piso de dolor porque las ambulancias no llegan. Aseguran que si no cuentan con radio, geolocalizador y código de autorización, no pueden atender un accidente así estén al lado de él. Si hay un paciente que requiere de nuestro servicio, no lo podemos realizar, simplemente porque hay un código de autorización. La vida se volvió un código de autorización. De hecho, se exponen al no pago del servicio y a otras sanciones. La Secretaría de Salud defendió el decreto y aseguró que se acabó con la guerra del centavo. Pues lo que la norma pretende es que al sitio de un accidente de tránsito no lleguen en forma indiscriminada recursos de salud que no se requieren, sino que lleguen única y exclusivamente los que se necesitan. Advierte que tuvieron tiempo suficiente para ajustarse a la norma. Sabían desde hace 6 meses acerca del tema y hoy no pueden decir que desconocían lo que la norma les está exigiendo. Actualmente hay 300 ambulancias operando en la red de emergencias de Bogotá. La Fiscalía abrió una investigación por la muerte de una mujer de 60 años de edad, quien se sometió a un procedimiento estético en Bogotá. La muerte de Gloria Cecilia Peña, de 60 años, ocurrió 8 días después de someterse a un procedimiento estético con inyecciones y masajes por parte de un reconocido cirujano plástico, para lo cual la mujer había viajado a Bogotá desde Miami. Antes de aplicarse esas inyecciones, el mismo médico le había realizado en febrero una cirugía en el rostro. El médico Alan González le practica la cirugía sin atender el requerimiento del cardiólogo. Ella, en la mitad de la cirugía, sufre una taquicardia, se interrumpe la cirugía. La paciente falleció en la Santa Fe, a donde tuvo que ser llevada por su familia después de que ya en casa su estado de salud se complicara. De hecho, fue la misma fundación la que le pidió a la Fiscalía investigar. El proceso que está llevándose en la unidad de vida de la Fiscalía General de la Nación, y por supuesto vamos a poner esto en conocimiento al Tribunal de Ética Médica y vamos a poner esto en conocimiento también de la Superintendencia de Salud. CMI buscó al cirujano para conocer su versión. De su oficina dijeron que legalmente no pueden referirse a la historia clínica y que su decisión es no pronunciarse hasta que la justicia profiera un fallo. Millones de estadounidenses se unieron a una gran e inusual celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos, que estuvo marcada por un espectacular desfile militar. Desde el monumento de Lincoln, el presidente Donald Trump anunció su célebre discurso, que también contó con la exhibición de tanques de guerra y del sobrevuelo de aviones de combate. La fiesta terminó con los flamantes fuegos artificiales. Y en el sur de California, también en Estados Unidos, hubo un temblor de 6,4 grados de magnitud.
El temblor tuvo epicentro en Searles Valley, a 300 kilómetros de Los Ángeles. Allí fueron reportados varios incendios y leves daños materiales. Desde el sismo inicial se han registrado más de 85 réplicas. Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se han perpetrado torturas contra la oposición y posibles ejecuciones extrajudiciales. Bachelet le exigió al mandatario venezolano tomar medidas para frenar la grave vulneración de los derechos básicos en el vecino país. Bueno, y un hecho sorprendente ocurrió en Brasil. Un empresario brasileño se suicidó durante un acto en el que participaba un gobernador y el ministro de Minas del gobierno de Jair Bolsonaro. Este es el estremecedor momento en el que Sadi Gitz, dueño de una fábrica de cerámicas en bancarrota, se disparó en la cabeza durante un simposio de oportunidades justo después de que terminó de hablar el gobernador del estado de Sergipe, Belivaldo Chagas. El empresario fue llevado a la quiebra por el alto precio del gas cobrado por la estatal Sergas en esa región y pese a sus denuncias el gobierno local no hizo nada. Es por ello que según algunos testigos, Gitz llamó mentiroso al gobernador antes de suicidarse. Los industriales, a través del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, advirtieron sobre una reducción de costos en el comercio exterior con la entrada en vigencia del nuevo estatuto aduanero. El nuevo régimen aduanero, que se explica para las operaciones que realizan los exportadores e importadores en los puertos del país, tendrá modificaciones positivas para las empresas a fin de agilizar los procesos a la hora de despachar o recibir un contenedor. Antes un trámite tardaba hasta un mes y la idea es pasar a un máximo de una semana con la implementación del nuevo estatuto. El objetivo es a 2 años llegar a las 48 horas. Generar certeza jurídica alrededor de una gran cantidad de aspectos que habían sido o que se prestaban para dobles interpretaciones que para el comercio exterior eran absolutamente inconvenientes. Se tendrá una reducción de costos en materia de operación. Un promedio que está entre 9 y 8 dólares. Realmente Colombia tiene la meta de tener que bajar a la mitad. Habrá un sistema similar a un data crédito para medir el nivel de cumplimiento de las empresas. La DIAN va a examinar a cada una de las empresas que hacen comercio exterior. Se garantizará la uniformidad en la normativa para dar seguridad jurídica. Los precios de los alimentos subieron por 4º mes consecutivo. Para el mes de junio, el índice de precios de alimentos mostró un alza de 0,67% como consecuencia de la tasa de cambio que representa encarecimiento en los productos importados como el maíz, la soya y el algodón. Entonces todo se ha vuelto oferta y demanda. La oferta en Estados Unidos ha disminuido por las lluvias, la demanda ha seguido aumentando, el precio se incrementa. Se suman los sobrecostos por el cierre de la vía al llano. Muchos son por especulación o porque vienen de otras partes los productos o no son producidos en los llanos, entonces la gente aquí aprovecha a especular. El fenómeno puede ser transitorio y para el segundo semestre se espera estabilidad de precios. Se reactivó la producción de café, creció 11,4% al cierre de junio. Para el mes de junio se recuperó la producción de café y registró un crecimiento del 11,4%. De esta manera se alcanza el 1.2 millones de sacos y para el año corrido alcanza la cifra de 6.6 millones de sacos. También estamos viendo una tendencia por lo menos creciente en el precio internacional del café, una recuperación desde la segunda quincena de junio hasta estos días inclusive. Las cifras son como consecuencia de una mejora en el precio internacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.565 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 3,74% a 54.980 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más cayó, con una pérdida de 1,24% a 38.360 pesos. También la acción de Bancolombia fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 9.000 millones de pesos. Y el dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en CMI. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantiene entre 1.206 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.040 pesos y la venden en 3.080 pesos. Un euro cuesta 3.605 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 13 centavos. El azúcar se transó en 12,56 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 84 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 17 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.010 pesos.
En minutos. 1. Más por temor que por convicción, el pago de impuestos reporta un importante aumento de recaudo. 2. Transmilenio comienza otra etapa de su vida en Bogotá. 3. La JEP es la única garantía que nos queda para conocer lo que sucedió en el conflicto, dice un brillante jurista. Primera ñapa. El serio reclamo de la ANDI al ministro de Agricultura. Y tengo ñapa. Y la Corte sigue sin elegir magistrados por peleas internas. 1, 2, 3. La ñapa de la ANDI brava y mi ñapa de pelea. Después de Pregunta Yamil. Río Negro, Águilas y Cúcuta Deportivo abrirán el viernes 12 de julio a las 7:45 de la noche la programación de la primera fecha de la liga, que terminará el martes 16 con el juego Bucaramanga-Cali. Ya regresamos. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Heriberto Sanabria, presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿usted es partidario de regresar a la huella con tinta digital cuando ejerza el derecho al voto? No, 72,01%, sí, 27,99%. La gente en favor de que se utilicen métodos electrónicos para estas elecciones, ¿no le parece? Tiene mucho sentido, Yamil. Tiene mucho sentido que pasemos más bien al voto electrónico y no que nos devolvamos a la vieja tinta. Sorpresivamente, el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, retiró hoy su aspiración a la alcaldía de Bogotá y anunció su adhesión a la campaña de la candidata del Partido Verde, doctora Claudia López. ¿Qué le pareció esa manifestación de afecto y de admiración que hizo de Lucho? Pues Yamil, le dije hoy a Lucho que nadie me había pedido en la vida la mano con tanto amor, la verdad, y se lo agradezco a él, que lo hizo con mucha generosidad. Lucho y yo no somos amigos, hemos compartido cosas en la vida, pero realmente apenas nos estamos conociendo y por eso aún más le agradezco su confianza. Lucho es un hombre humilde, experimentado, fue un buen alcalde de Bogotá, sabe unir contrarios y me llamó y me dijo, mire, el país está en un momento difícil y Bogotá también. Usted es una mujer extraordinaria que representa la Constitución de los Derechos, que es la Constitución del 91, que ahora nos quieren poner en peligro con referendos y cosas. Y además yo creo, he visto su programa, la he visto en los debates, la verdad es que estamos de acuerdo casi en todo. Yo la quiero apoyar sin pedirle nada. Yo no voy a pedir que le cambie una coma al programa ni que me diga. Es un voto de confianza absoluto en una mujer que yo considero extraordinaria para liderar a Bogotá. Así que estoy feliz, conmovida y agradecida con el apoyo de Lucho Garzón. Ahora, mira, doctora Claudia, al margen de las frases que comúnmente se hacen, de que gobernaré con los mejores, con los menos corruptos, con los más limpios, con los más bonitos. ¿Con quién va a gobernar usted? Sin que me diga que con los más bonitos y los más limpios y los más menos corruptos. No, Yamil, yo ya he tenido cargos públicos en mi vida y siempre he hecho procesos transparentes y meritocráticos. Mire, yo me gané un premio, imagínense, por la bobada, porque llegué al Senado, podía conformar mi UTL sin pedirle ningún concurso público a nadie, podía nombrar cuotas políticas que me hubieran ayudado en la campaña. Y yo decidí hacer un concurso de méritos para reclutar a los jóvenes en mi UTL. Y por eso me dieron un premio, ¿cómo le parece? De manera que siempre en la vida, en las campañas, claro, siempre llega gente maravillosa, pero tú nunca sabes si esos son los mejores. Yo creo que para nombrar a la gente hay que nombrar gente que entienda de lo público, que se sepa relacionar con la gente, que dialogue con la comunidad, no que sean unos extraterrestres que no escuchan a los ciudadanos. Nosotros somos servidores de los ciudadanos. Y tercero, que sean buenos técnicos, de manera que habrá un proceso meritocrático, no habrá parcelas políticas, ningún partido que se crea dueño de una secretaría ni nada por el estilo. Ni mermelada. Ni mucho menos mermelada. Por favor, si ha sido la causa de mi vida, combatir la corrupción y la politiquería. De manera que será meritocrático, gente buena en lo técnico, pero también dialogante con la ciudadanía. Mejor dicho, lo que dijo Lucho hoy es lo que usted quiere de las personas que aspiran a gobernar con usted. Exacto. Que no aspiren a cositas ni a nada de negociación, nada de esos torcidos en la vieja política. Yo le agradezco mucho a Lucho, que además, fíjate que él fue el primero que nombró, por ejemplo, a 20 mujeres alcaldesas en las alcaldías locales de Bogotá, por mérito. No por relleno, cuando la ley de cuotas no lo obligaba. De manera que gente buena siempre hay. Y posiblemente de todas las tendencias ideológicas. Lo importante es reclutarla meritocráticamente, pero eso sí, dialogantes con la ciudadanía. Tecnócratas, arrogantes, aislados de la ciudadanía, no sirven para el gobierno. Ahora, usted ha mencionado en sus intervenciones públicas
varios aspectos básicos de lo que podría ser su gobierno si se elegían. Esos aspectos son: el primero, unámonos por Bogotá. Dejemos la peloteadera y la saboteadera de políticos. Entre Petro y Peñalosa llevan 8 años paralizando esta ciudad por el saboteo y el ego de ambos. Yo creo que hay que sacar adelante el metro de Bogotá, no solamente el medio metro que quiere dejar Peñalosa. A mí no me gusta, no me parece el mejor. Yo preferiría que fuera un metro subterráneo, pero no lo voy a parar si lo contratan. Bogotá no puede seguir botando plata y estudios a la caneca. Al contrario, Yamit, unámonos y completamos ese metro hasta Suba y Engativá como se planeó siempre. Mejor dicho, hagamos los estudios de la segunda y tercera línea del metro. Bogotá no está en peligro de que usted lo sustituya. Claro que no, tenemos que avanzar. Protejamos el medio ambiente, dejemos la tala. Yo no sé cuándo Peñalosa nos resultó un leñador. Si en esta ciudad lo que tenemos es que proteger la reserva Van der Hamen, los cerros, sembrar más árboles, destrabar a la gente. Y tercero, Yamit, bajar la inseguridad. Nosotros tenemos que lograr parar la robadera en Transmilenio. Transmilenio es un medio de transporte, no un atracadero. Tenemos que bajar el robo ahí, sellar las ollas en los barrios y recuperar la seguridad en Bogotá. Pero a ver, suena bien, pero ¿cómo lo va a hacer? No, es que no es, ¿sabes? No es física nuclear. Para poder atrapar a los ladrones, a los violadores y a los criminales que atentaron, por ejemplo, contra nuestros policías esta semana, que nos asesinaron uno vilmente en Ciudad Bolívar, hay que fortalecer la inteligencia. Hay que tener por lo menos 2.000 policías de fuerza pública en calle. Hoy solo tenemos 1.500. Tenemos que tener más fiscales en Bogotá. Ya hay un convenio con la Fiscalía. Bogotá va a tener que poner una plática para tener más fiscales, URIs y cupos carcelarios, para romper el círculo vicioso en que la policía coge al ladrón, pero después queda suelto. No porque los jueces sean negligentes, sino porque no nos dan abasto con los poquitos que hay. De manera que no es física nuclear. Reducir la robadera en Transmilenio, sacar adelante el metro, completarlo hasta Suba y Engativá, ese sí es mi compromiso. Peñalosa nos lo quiere dejar tirado a las 76 con Caracas y dejar a 2.600.000 colombianos de Suba y Engativá sin metro. No, señor. Durante 50 años planeamos que el metro sería hasta Suba y Engativá, hasta allá lo vamos a llevar. En la medida en que hagamos el metro, vamos a recuperar Transmilenio. ¿Por qué? Porque Transmilenio está reventado, porque le meten más gente de la que cabe. Así de sencillo. Si hacemos el metro, va a bajar la presión sobre Transmilenio, las puertas podrán volver a abrir y cerrar, la calidad del servicio será mejor y podremos tener mejor movilidad. Si sellamos las ollas de los barrios, capturamos a los ladrones y no abusamos del bolsillo de los impuestos, pero mire, perdón. Esta ciudad sale adelante. Perdóneme. Difícilmente usted va a ver el metro de Bogotá. Difícil. No importa. Perdón. Pero mientras eso pasa, ¿qué va a hacer con ese desorden espantoso y terrible que hay en el transporte público en Bogotá inmediatamente después de comercial? El enredo de hoy del transporte público. 3 cosas muy concretas. Hay que bajar la robadera en Transmilenio porque la gente se está bajando de ese sistema a comprar motos, por ejemplo, que congestionan aún más la ciudad. Las patinetas. Las patinetas no tienen problema, ojalá la gente use más patinetas, más bicicletas, es transporte limpio. Al contrario, lo segundo que hay que hacer es mejorar la conectividad y seguridad en las ciclorrutas, para que la gente pueda usar con más seguridad medios alternativos de transporte. ¿A usted le gusta la patineta? Yo uso patineta y uso bicicleta, me encanta. Pero hay que reglamentarla, oye. Sí, ya lo están haciendo, de hecho ya lo están haciendo. Y lo tercero que hay que hacer, Yamit, es ponerle seguridad a las estaciones de Transmilenio, hacer que funcionen bien. Si las puertas no abren y cierran, tenemos 120.000 colados. Tenemos que hacer que las tecnologías de las puertas que abren y cierran no es un misterio. Que el servicio de Transmilenio recupere seguridad, calidad y oportunidad. Ya hubo una renegociación del SITP, eso va a permitir que lleguen mejores alimentadores a los barrios, que se chatarricen los buses viejos, que se sigan reemplazando por buses nuevos eléctricos. Hay que implementar en vez de trancar esa renegociación y también facilitar que los medios alternativos de transporte funcionen bien y seguros para que la gente no tenga que comprar más carro particular. Supóngase que usted no es una mujer pública, sino una señora privada que no conoce a nadie. ¿Qué haría usted si se subió a Transmilenio y entra un señor con una puñaleta y se la pone aquí? Dice, deme la... Eso me ha pasado varias veces en la vida. ¿Qué haría? Perdón. Para mañana. ¿Acepta usted? Claro que sí, muchas gracias. Entonces estaremos mañana con la doctora Claudia López y la segunda parte de este reportaje. Por hoy, 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Aumenta el recaudo en impuestos.
Según cifras de la DIAN, en el primer semestre de este año, los colombianos pagaron alrededor de 82 billones de pesos de impuestos. El año pasado, en el mismo primer semestre, el recaudo sumó 74.3 billones de pesos. Parecería que por el temor a los anuncios de la DIAN de ir de cacería contra los morosos e incluso llevarlos a las autoridades penales por temas de evasión, el recaudo registra un aumento del 10,3%. La meta de recaudo de la DIAN para 2019 es de 157 billones de pesos. Aún faltan 6 meses, pero si el crecimiento del recaudo sigue por el mismo camino, se puede anticipar que al cierre del año, el director de la DIAN, José Andrés Romero, hará rueda de prensa anunciando que la meta no solo se cumplió, sino que se superó. Esa es la mejor manera de alejar el fantasma de una eventual nueva reforma tributaria. 2. Empezaron a rodar los primeros 140 buses a gas natural en el sistema Transmilenio. Se trata de la primera etapa de renovación de la flota. Transmilenio tiene hoy en servicio 1.100 buses articulados y biarticulados. Todos funcionan con diésel desde hace más de 20 años y forman parte de los causantes del alto nivel de contaminación ambiental que sufre la ciudad. El alcalde Peñalosa decidió contratar 1.441 buses articulados más. 741 de ellos son operados por gas natural como combustible. El resto de nuevos buses llegará en el transcurso del año. Esos buses son nuevos. La mayoría de sus piezas fueron fabricadas en Brasil y ensambladas en Pereira. 3. Colombia es como un libro en el que su gente está acostumbrada a pasar las páginas rápidamente sin detenerse a leer. Esa afirmación la hace el exmagistrado Iván Velázquez, al señalar que nuestro país le tiene miedo a contar o a conocer lo ocurrido en el conflicto armado. Velázquez fue notable por sus actuaciones como magistrado en la Corte Suprema contra la parapolítica y por sus investigaciones como delegado de la ONU contra la corrupción en Guatemala, de donde fue expulsado por el presidente Jimmy Morales. Hoy Velázquez cree que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es la única garantía que nos queda para conocer lo que sucedió en el conflicto. Tenemos que respaldar esta Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que una necesidad que hemos tenido por décadas en Colombia es la necesidad de justicia y la necesidad de verdad. Y la verdad como garantía de no repetición. Velázquez está radicado hoy en Medellín, en donde participa en foros y seminarios en defensa de la paz. Primera ñapa. El reclamo de la ANDI al ministro de Agricultura por el tema arrocero. Como se sabe, la industria molinera se comprometió, pese a las adversidades en materia de movilidad por el cierre de la vía al llano, a comprar y almacenar la totalidad de la cosecha arrocera que está próxima a salir y que supera las 200.000 hectáreas. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, mencionó en algunas reuniones del sector que la industria molinera debía ser vigilada sobre el precio que los grandes molinos del arroz van a pagar a los productores de los llanos orientales. El comentario no cayó bien en la ANDI. Su presidente, Bruce McMaster, envió una carta al ministro Valencia en la que señala que ese tipo de afirmaciones generan desconfianza y afectan las relaciones entre los productores y la industria. El dirigente, en la misiva, solicita al ministro no prejuzgar ni poner en tela de juicio en forma generalizada el comportamiento de un sector clave para la economía como el arrocero. Esperemos que los desafortunados comentarios no afecten los acuerdos que ya existen entre las partes. Tengo ñapa. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia siguen sin ponerse de acuerdo sobre quiénes asumirán las 5 vacantes en ese tribunal. Hoy la sala plena de la Corte se reunió y pese a que el tema era prioritario, no logró elegir a los nuevos magistrados. Las peleas internas tuvieron más peso que el deseo unánime de elegir. La siguiente sala para estudiar el tema será el próximo 18 de julio. Las 2 últimas elecciones de magistrados ocurrieron el pasado 6 de junio,
cuando la Corte designó a Jaime Humberto Moreno en reemplazo del exmagistrado Gustavo Malo y a Misael Rodríguez como integrante de la Sala de Instrucción. ¿Cómo será de grave el mal ejemplo de la falta de acuerdos internos en la Corte Suprema que ni siquiera la presión del presidente Duque ha dado resultado? Recuerden que el presidente anunció que enviará la terna para que la Corte elija fiscal hasta cuando ese tribunal llene las sillas que están vacías. Hasta mañana. Que descanse.